Hola a todos, hoy es 29 de noviembre y vamos a hacer una pequeña pausa, un momento para nosotros, para sumergirnos en la historia de un mártir y sobre todo para ver qué nos dice su vida y el Evangelio hoy. Así que vamos allá con esta reflexión. Bueno, pues hoy, 29 de noviembre, la Iglesia nos invita a recordar a San Saturnino de Tolosa, un hombre que la verdad tiene un eco muy fuerte en la historia de la fe, tanto en Francia como aquí, en España. Pensemos que fue el primer obispo de Tolosa, lo que hoy conocemos como Toulouse, y no es una figura cualquiera, no. Es clave para entender cómo arraigó el cristianismo en esa zona, y, por si fuera poco, es el patrono de Pamplona. Para hacernos una idea de quién fue San Saturnino, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos al siglo III, más o menos por el año 250. ¿Quién mandaba en Roma? El emperador Decio. Y esto es importante porque fue una época terrible para los cristianos, una de las persecuciones más intensas. Ser cristiano no era algo socialmente aceptado, para nada. Era un acto de una valentía tremenda que, literalmente, te podía costar la vida. Y fíjense, en medio de todo ese ambiente tan hostil, Saturnino no se queda quieto. Al contrario, despliega una labor misionera increíble. Su mensaje se va extendiendo desde el sur de lo que hoy es Francia, la Galia, hasta aquí, hasta España. Y ojo, que aquí viene un dato de la tradición que es fascinante. Se dice que fue él, precisamente él, quien en Pamplona bautizó a un joven, un tal Fermín. ¿Le suena? Pues sí, el que con el tiempo se convertiría en San Fermín. Ahí es nada la conexión. Fijaos en este detalle de su vida. Para llegar a un pequeño oratorio de su propiedad, pasaba todas las mañanas frente al Capitolio, el principal templo pagano. Esto nos da una imagen muy potente, ¿verdad? No es una confrontación de un día, es la tensión del día a día. Su presencia y la de su comunidad, que iba creciendo claro, no pasaba desapercibida. Su simple rutina diaria, su camino a rezar, ya era el choque, una colisión inevitable con el poder religioso de la época. Y claro, ¿qué pasó? Pues que los sacerdotes del templo pagano empezaron a ponerse nerviosos. Se dieron cuenta de que su ídolo, su dios, ya no hablaba, no respondía, estaba en silencio. Y como suele pasar, buscaron un culpable, un chivo expiatorio. ¿Y a quién señalaron? Al obispo cristiano, a Saturnino. Empezaron a decir que era por su culpa, que su predicación había enmudecido a su dios. De repente, la fe de Saturnino ya no era un asunto privado, no, se había convertido en una amenaza pública para todo el sistema. Y la atención, como era de esperar, estalló. Un día, una multitud, probablemente azuzada por los sacerdotes, lo rodeó y le puso entre la espada y la pared. Le exigieron, le impusieron que sacrificara un toro a Júpiter. La respuesta de Saturnino fue rotunda. Se negó. Y no solo eso, afirmó que no le temía a un dios que era falso. ¡Qué valentía! Una declaración de fe total, sin fisuras, delante de todos. Y esa negativa le costó la vida. Y de una forma espantosa. Lo ataron por los pies, pero no a cualquier cosa, al cuello del mismo toro que querían que sacrificara. Después azuzaron al animal para que corriera despavorido. Imaginemos la escena. Fue arrastrado por las escaleras del Capitolio hasta morir, con el cuerpo completamente destrozado. Un final terrible, un martirio brutal, y todo por mantenerse fiel a lo que creía. Esta historia de San Saturnino es impresionante. Es el testimonio de una fe firme, sólida, ante una amenaza muy real, externa, de vida o muerte. Pues bien, ahora vamos a dar un pequeño giro. Vamos a ver cómo el Evangelio de hoy nos hace una llamada a una firmeza parecida, pero quizá en un campo de batalla distinto, el de nuestras luchas internas, el de nuestro espíritu. Vamos a escuchar entonces un fragmento del Evangelio según San Lucas. Son unas palabras que pueden sonar a advertencia, y lo son, pero en el fondo son sobre todo una invitación a mirar un poco hacia adentro. Dice así: «Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida». La primera frase ya es toda una llamada de atención, ¿eh? Tened cuidado. Nos habla de que el corazón se puede embotar, es decir, como volverse torpe, pesado, insensible. Y es curioso porque no habla solo de grandes pecados, sino que menciona los excesos, claro, pero también algo mucho más sutil y que nos toca a todos, las inquietudes de la vida, los agobios del día a día. Y continúa con la clave, con la solución. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. O sea, el antídoto contra ese corazón embotado es estar despiertos, vigilar. Y no de vez en cuando nos acordamos, sino en todo tiempo. Una vigilancia constante que además se apoya en la oración, en pedir esa fuerza necesaria para no caer, para mantenernos en pie. Entonces, ¿cómo unimos estas dos cosas? Por un lado, la firmeza heroica de San Saturnino y por otro, esta llamada del Evangelio a vigilar por dentro. Pues mirad, hay una imagen, una metáfora muy antigua y muy buena que nos va a ayudar a entenderlo. Es la imagen del mastín
que tiene que vigilar frente a dos peligros que no tienen nada que ver el uno con el otro, el lobo y la liebre. La conexión es bastante directa si lo pensamos. San Saturnino se mantuvo firme, no cedió ante una amenaza clarísima, mortal: o sacrificas a un ídolo o mueres. El Evangelio, por su parte, nos está pidiendo exactamente esa misma entereza, esa misma firmeza, pero frente a otras amenazas, las que intentan, poco a poco, adormecer nuestro espíritu. Volvamos a esa imagen que decíamos. Imaginemos un mastín, un perro guardián grande, fuerte. ¿Cuál es su trabajo? Proteger el rebaño. Sencillo, ¿no? Pero su trabajo es más complejo de lo que parece, porque no hay un solo peligro. Hay dos frentes abiertos. Y como digo, son completamente diferentes. Aquí es donde la metáfora se vuelve genial. Por un lado está el lobo. El lobo es el peligro evidente, el grande, el que asusta. El lobo representa el mal, el pecado, las tentaciones fuertes. Pero, cuidado, por otro lado está la liebre. La liebre no parece peligrosa, ¿verdad? Es pequeña, rápida, casi un juego. Pues esa liebre es la distracción. Representa justo esas inquietudes de la vida del Evangelio, las cosas superficiales, las preocupaciones tontas, todo eso que nos hace correr detrás de lo que no importa y nos hace perder de vista lo que de verdad es esencial. Esto nos da una lección de equilibrio espiritual increíble. Un buen mastín, un buen guardián, tiene una doble tarea. Primero, no dejarse devorar por el lobo, obviamente. Pero segundo, y quizá más difícil, no abandonar su puesto para ponerse a perseguir a la liebre que pasa corriendo. Porque si se va detrás de la liebre, ¿qué pasa? Que el rebaño se queda solo, desprotegido. Vigilar, por tanto, es estar atento a esos dos frentes a la vez. Al final todo se resume en esto. Vigilar es mantener el corazón despierto, estar centrado en lo que de verdad importa, ser fiel a nuestra misión. Es, en el fondo, la misma fidelidad que tuvo San Saturnino. Él no se dejó asustar por el lobo, que era la persecución y la muerte, pero tampoco se dejó distraer por las liebres, que podrían haber sido la comodidad, el salvar la vida, el prestigio, todo lo que habría ganado si hubiese cedido un poquito. Y con esto terminamos nuestra reflexión de hoy. Quizá la pregunta que nos queda en el aire para rumiarla durante el día es esa. En nuestra vida, en nuestro día a día, ¿cuáles son nuestras liebres? ¿Qué cosas, qué afanes, qué preocupaciones, quizá un poco tontas, nos están distrayendo y nos hacen quitar la vista de lo que de verdad importa?